En tiempos convulsos como los actuales y con los constantes cambios de la sociedad, se hace lógico pensar que la comunicación política moderna, por supuesto la política en sí misma, están cambiando. Sobre esto vamos a conversar hoy en la videocolumna de esta semana, que hemos titulado La consecución del poder. En tiempos convulsos como los actuales, donde las secuelas de la pandemia han afectado a la salud mental de millones de personas, fundamentalmente de los jóvenes, sumado al coletazo universal generado por la invasión rusa a Ucrania, hecho que ha generado perturbación e inestabilidad en la economía global, se hace lógico entonces pensar que la comunicación política moderna y la política en sí misma también están cambiando. Dado que en nuestra región varios países comienzan a entrar en los procesos electorales, vale la pena entonces considerar la necesidad de que los cambios sociales implica que quienes quieren acceder al poder deberán dejar de lado las viejas prácticas políticas y enfocarse en las herramientas que ofrece la comunicación política moderna. Para ello debemos comenzar no solo por replantear el objeto y el funcionamiento de los partidos políticos, sino realizar una reingeniería que les lleve a ser verdaderos articuladores entre el Estado y la sociedad, y no meras maquinarias electorales que medio se organizan en las fechas cercanas a las elecciones. Adicionalmente, implica que deben tener vocación de poder, pero no solo por el poder en sí mismo, sino por la convicción en las causas sociales, y en ese proceso de articulación deben estar al lado de los ciudadanos. Quienes quieren acceder al poder deben además construir una plataforma lo suficientemente amplia que represente y agrupe a los micropoderes presentes en la sociedad, así como a los poderes reales y simbólicos de esa sociedad que se manifiestan en los campos social, económico, político, religioso, cultural, entre otros. Un elemento a considerar son los constantes cambios en las sociedades, cambios que hacen que el poder se vuelva efímero, con lo cual cada día se hace más fácil de ganar o de perder. En consecuencia, la ruta para la consecución del poder debe estar pensada estratégicamente, de tal forma que las ocurrencias pasen a ser malas consejeras. Pero más importante aún, toda la acción para la conquista del poder debe poner su foco en los electores, en lo que estos piensan, sienten, anhelan o temen, dejando de lado las diatribas políticas que poco le interesan a los ciudadanos. Ahora, siguiendo el hilo de lo anterior, hay otro componente a considerar, y es que en política la forma pesa tanto o más que el fondo, por lo cual muchas veces a la hora de comunicar se evidencia que es más importante el cómo se va a comunicar que el qué se desea comunicar. Sin embargo, los líderes políticos pocas veces toman en consideración este concepto, pese a que el tema no es nuevo. Ha sido planteado y soportado por estudios realizados desde los años 60 por el profesor y psicólogo Alfred Mehambrit de la Universidad de California en Los Ángeles, los Estados Unidos. Estos estudios han concluido que el lenguaje corporal representa el 55% de la comunicación, el tono de voz el 38% y las palabras apenas el 7% de la comunicación. Dicho de otra manera, el 93% de la comunicación de los seres humanos corresponde a la denominada comunicación no verbal, concluyendo que la forma puede tener tanto más peso que el fondo de lo que se desea comunicar. Otro concepto sobre el que se debe tener claridad es que la política se trata de emociones y que el foco está en mover las emociones para acercar a los electores a la propuesta política que se desea comunicar. La conexión emocional es la que lleva a los electores a definir su posición y acercamiento o no
y ese enlace es mucho más poderoso que cualquiera de las viejas tácticas de la politiquería barata antigua. Todo lo anterior lleva entonces a considerar que en esta era la comunicación política moderna exige un nuevo enfoque, y esa nueva visión implica que requiere una arquitectura multidimensional que involucre varios aspectos. Por lo tanto, al elaborar una estrategia política, hay que considerar todos los elementos necesarios para identificar al ciudadano en relación con su cultura, sus usos y costumbres, la psicología, la historia, la movilidad social, la antropología, la sociología, la composición social y las estadísticas de los más diversos aspectos, el histórico de los resultados electorales, entre muchos otros elementos, pues solo el estudio profundo de todo el entorno permitirá articular una estrategia poderosa que ayude a construir la ruta para el desarrollo de los objetivos estratégicos planteados para la consecución del poder. Para la integración de todo lo anterior, entonces se requiere no solo de estudio, trabajo y disciplina, sino la disposición de una mente abierta a los nuevos conceptos que están cambiando el mundo. Eso cuando se tiene la verdadera vocación y deseo de éxito en la consecución del poder, pero poder para transformar vidas, sociedades y países. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, estaré al pendiente de sus comentarios, así que nos vemos.